Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Qué rico es estar en la casa de nuestro Padre Celestial, estar juntos, unánimes, adorando su santo y bendito nombre. Saludos a aquellos que nos ven a través de las redes. Dios les bendiga y esperamos que se gocen junto con nosotros en esta mañana y le adoremos, ¿verdad?, a nuestro Dios. Vamos a orar y le voy a pedir a nuestro hermano José Padilla que nos lleve al Padre en oración. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de un día más de vida, Señor. Gracias por el descanso de la noche, por el día de ayer y por tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor, y nos sigues dando. Gracias porque una vez más estamos en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has recibido con los brazos abiertos, Señor, para todos juntos adorarte y glorificarte, Señor. Ponemos este culto en tus manos, Señor, desde el principio hasta el final, Señor. Y todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, bendición de todos nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, de estar juntos, unánimes juntos, Señor, adorando tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 119, versículos 18 al 20, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero, no escondas de mí tus mandamientos. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. David quería ver y contemplar las maravillas de su ley. No era ciego de por sí literalmente, pero sí reconocía que con sus ojos carnales no podía ver las maravillas de Dios. Por tanto, David oró a Dios para que abriera sus ojos. Te pregunto a ti, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estás para reconocer que necesitas que Dios abra tus ojos para contemplar las maravillas de su palabra y majestad a pesar de las situaciones que estés experimentando en tu vida? No solo sería reconocer que tienes esa necesidad, sino accionar la obra de Dios en tu vida. Alabamos a Dios a través de esta hermosa alabanza. Vamos a estar puestos en pie por aquellos que puedan. Abre los ojos de mi alma, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, dile ahí, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Gracias, Gloria al Señor. nombre de Dios. Gloria a Santo Dios. tu nombre, Señor. Santo, Aleluya. santo es nuestro Dios. Y así Amén. como David le pidió a nuestro Dios, ¿verdad?, que abriera sus ojos para poder contemplar las maravillas de su ley, nosotros también en esta mañana le decimos, abre, Señor, nuestros ojos. Y al dejar que Dios abra nuestros ojos, podemos conocer, contemplar y disfrutar de Él. Y como dice en Juan 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A ese Dios es el que nosotros le adoramos, le servimos y exaltamos aún en medio de las situaciones que tenemos hoy en día. Amén. Amén. Sí, Señor. Así que vamos a pedirle una vez más y reconocer cuán santo es Él. Y que queremos cada día y cada día y cada día y cada día conocerle más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cada día más allí, entrar en tu presencia y adorar. Revelamos tu gloria, deseamos vivir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la
Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Ahora, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, una vez más en la casa del Señor. Luego de un mensaje de la gobernadora trayendo nuevas restricciones, permite que la iglesia se siga congregando. Así que mantengamos el protocolo para que siga así. Qué bueno. Hay varios hermanos que se excusaron, que no pueden estar con nosotros por motivos de enfermedad o compromisos que tenían. Más adelante, al final del servicio, vamos a estar orando por ellos y por otras peticiones, las cuales ya me han hecho llegar. Así que
exhortamos a los hermanos que están conectados por medio de la red social que si tienen alguna petición de oración, nos la deje saber. Escriba ahí en los comentarios si por alguna razón no se atreve a escribirla porque es una situación personal y no siente como que la paz compartiéndola por medio de la red. Pues los números de teléfono son el 939-969-7083, el hermano José Padilla, el 787-459-3955, el de este servidor, y el 787-384-3923. A los que estamos aquí en el servicio presencial, si alguno necesita que se le asista de alguna manera, sea con los sobres de diezmos y ofrenda o con alguna otra cosa, tenemos a nuestra hermana Leira y el hermano Ariel que le pueden ayudar. Así que le levantan la mano, se lo dicen y ellos le van a ayudar gustosamente. Amén. Amén. Dicho eso, vamos a orar. Me gusta el ambiente de intimidad con las luces así bajitas. Así que me gusta esto. Vamos a orar. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a estar un ratito sentados. Por lo menos algunas 3 horas. No, mentira. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por un domingo más. Gracias por un día más. Gracias por una hora más. Gracias por un minuto más. Que nos permites adorar y glorificar tu nombre, Señor. Que nos permites vivir. Gracias por la esperanza que hay en ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, como lo has sido desde el comienzo del servicio, por medio de la adoración. Recibe nuestra adoración ante tu presencia, como esa ofrenda fragante, que sabemos que tanto te agrada, Dios. El tiempo de la música, la adoración, es de las cosas como que más importantes. La adoración genuina. Enviaste ángeles a cantar en ese momento ante los pastores, dando las buenas nuevas, adorando y glorificando tu nombre. Así que gracias por ese tiempo de adoración que nos permites disfrutar, sabiendo que tú lo disfrutas. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y en esta mañana limpia tú los aires, Señor. Que nada ni nadie se interponga en la conversación que tú has de tener con nosotros por medio de tu palabra, Señor. Permítenos escucharla, atesorarla, pero más importante que todo, ponerla en acción en nuestra vida, para edificación del cuerpo y para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. La semana pasada vimos cómo Jesús en su sermón enseña a la multitud allí presente cuál debe ser la actitud, el lugar y las condiciones perfectas para entablar una conversación con nuestro Padre Celestial. Jesús critica fuertemente a aquellos que les encanta llamar la atención y orar donde fueran vistos por todos, para así ser distinguidos como muy espirituales. Era una práctica al parecer común entre los líderes religiosos, y Jesús deja saber que aquellos que hacen tales cosas para llamar la atención y ganar la admiración de sus espectadores ya habían recibido su recompensa. En otras palabras, que si lo que querían era ser admirados y reconocidos por todos los hombres, eso y solo eso era lo único que iban a recibir. Eso fue lo que vimos la semana pasada. También Jesús les deja saber el señalamiento o la crítica a aquellos que él mismo tilda de hipócritas. Les deja saber a aquella multitud al pie del monte cuál era la manera en que Dios anhela y desea que su pueblo le busque en oración y cuál debe ser la motivación correcta. Ese era el centro, es el centro del mensaje de Jesús en esto de la oración. No esperando, ¿verdad?, el que lo hace, que no espere ser reconocido por los hombres, sino escuchados y recompensados
por nuestro Padre Celestial en lo secreto. O sea, cuando estamos hablando con Él en lo secreto, Él dice que nos recompensará en público. Esta semana continuamos con la serie titulada Mucho Más Profundo, basada en el Sermón del Monte, donde nos encontramos en la segunda parte del mismo, escuchado de labios del Maestro de Maestros, de Jesús. Consejos para llevar de manera correcta la práctica de la vida piadosa o religiosa como hijos de Dios, pertenecientes a su reino eterno. Estamos en esta subdivisión, por decirlo así, de la segunda parte del mensaje dado por Jesús, profundizando en un tema que, como bien les dije la semana pasada, les repito en esta semana, es medular para la vida del creyente, y es la oración. Eso es vital para la vida del creyente. Y de verdad que les ruego a Dios que de todos los sermones de esta serie y que de todas las palabras que Jesús mencionó en este sermón, se grabe en tu mente y en tu corazón, sobre todas las cosas, la importancia que tiene la oración. Todo lo demás lo escuchamos, todo lo demás es un espejo en el cual nos podemos mirar. Pero si algo quiero que quede grabado es la importante, lo vital que es la oración para el creyente. Porque la única manera de mantenernos firmes y enfocados en un tiempo como el que nos ha tocado vivir es comprendiendo la importancia de cultivar una vida en oración, un constante rendir cuentas a Dios, un conversar con Él, traerle ante su trono de gracia todas nuestras peticiones, rogativas y acciones de gracia. Y lo más importante, sentir la confianza de acercarnos a Él. Todas las cosas, pero más importante que todo, el que podamos tener la confianza de acercarnos a Él, de hablar con Él. El autor de la carta a los Hebreos es muy enfático en torno a este tema, la confianza, la fe con la que nos acercamos a Dios en oración. Miren cómo dice Hebreos 11:6, un verso muy conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice después? El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Gloria a Dios. Así que es importante la oración, pero es importante la actitud también en medio de ella. Pero ¿cómo se puede lograr tener confianza en alguien si no es hablando con la persona? Si no es conociéndole, pues, con las conversaciones que tengas con él. Pablo en su carta a Timoteo le pide, antes que cualquier otra cosa y sabiendo la importancia de cultivar una vida de oración y las recompensas que se reciben por medio de ella, que ore. Primera carta de Timoteo 2, del 1 al 4, dice así: lo que recomiendo es que, en primer lugar, hagan oraciones por todos, rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia de ellos y denle gracias. Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Así que como Pablo, yo pienso que es vital orar en todo tiempo y orar por todos. La oración para el creyente es como el aire, sin ella es muy difícil y yo diría que imposible sobrevivir. Un creyente que no ora se le va a hacer bien cuesta arriba en un mundo que lo que quiere es destruir. Jesús lo sabe, Jesús lo hacía, y no tan solo lo aconsejó en el sermón como estamos viendo, sino que en múltiples ocasiones durante su ministerio en la tierra lo modeló con su propia vida. Veamos varios versículos. Por ejemplo, en la toma de decisiones, Lucas 6, 12 al 16. No lo tienen que buscar, escuchen. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, en toma de decisiones. Haciendo pausas para descansar en su ministerio tan intenso durante esos 3 años, hacía pausas para descansar su mente y seguir enfocado. Miren Lucas 5, 15 al 16. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús luego que hace la sanidad de uno, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharle predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Luego de haber ministrado a multitudes, también sacaba tiempo para orar. El caso de los panes y los peces, Marcos 6, donde se refleja esto. En el versículo 46 dice, y después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. Y al enfrentar momentos difíciles. Marcos 14, 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. El tiempo más difícil de la vida de Jesús separó su tiempo de oración. Así como estos ejemplos, podríamos citar un sinnúmero de versículos que registran esa vida de oración indispensable y fundamental que nos modeló Jesús y que en el Sermón del Monte exhorta a los allí presentes a vivir, pero también a nosotros. Eso sí, Jesús siempre, ¿verdad?, enseñando sin dejar lugar a dudas de cómo se debe hacer y cuál debe ser la motivación correcta. En el día de hoy nos acercamos una vez más a las enseñanzas de Jesús en relación al tema de la oración. Ya nos advirtió de la importancia del lugar y la motivación. Veamos entonces qué debemos tomar en consideración a la hora de orar. Algo más que Jesús nos quiera decir en medio de este sermón. Vayan conmigo, Mateo 6, versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Gracias. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan dicen amén. Amén. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, y tu Padre que está en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y el 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Dios bendiga su palabra. En lo que respecta al día de hoy, Jesús le hace la advertencia de que no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Y quiénes son los gentiles? Buscando definiciones, dicen las escrituras que el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a gentes que no son del linaje de Israel, y otras veces para referirse a los que no son del linaje judío. También se usa para indicar a las naciones que no tienen el evangelio, aunque en ella hayan algunos que sean de sangre israelita. Según esta definición, resumiéndola en Yamil, el diccionario Yamil de 1960, podríamos resumir que era todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel o no practicaba el judaísmo, aunque tuvieran vínculos con Israel. Amén. Eso es un gentil. También se utiliza la palabra pagano para describir más o menos el tipo de ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel tiene un historial y un bagaje muy amplio.
donde en múltiples ocasiones fue deportado y esclavizado por diferentes imperios. Claro está, todo como consecuencia de su desobediencia a Dios. Pero durante esas experiencias con diferentes culturas, y aunque el pueblo de Israel siempre trataba de mantener el cumplimiento de los estatutos y de la ley impuesta por Dios mismo, a ellos, así como a todos nosotros, se le pegaban, mire, las malas mañas, como decimos los boricuas. Se le pegaban las malas mañas de los que le rodeaban, de esos imperios que los conquistaban, que los tenían, ¿verdad?, bajo su poder en esos tiempos, en esas épocas que vivían. Pues y entre esas malas mañas que se le pegaban malas mañas de rituales de adoración y también de oración. Entonces Jesús lo que está tratando de hacer aquí es llamar la atención de aquellos judíos utilizando una técnica que hasta ahora y hasta el día de hoy es sumamente efectiva para todos nosotros. ¿Cuál? ¿Cuántas veces su mamá viene y su mamá o su familiar, para decirle que está haciendo algo mal, lo compara con aquel que usted no puede ver ni en pintura? Le dice, lo mira así de medio lado y le dice, María, lo está haciendo igualito que fulano, ese fulano que usted no puede ver, o te pareces a sutano haciendo eso, o a sutana, para usar los dos términos, ¿verdad? Y usted siente por dentro, mire, que como que le hierve la sangre, pues dice, de todas las personas del mundo me tenía que comparar con este. Pues eso era lo que precisamente Jesús estaba haciendo aquí. Esa era la estrategia que Jesús estaba usando aquí, llamando la atención de aquellos que lo están haciendo mal, comparando su manera de orar ¿con quién? Con la de los paganos, con la de los gentiles, que creían que por sus oraciones extensas y llenas de palabras sin sentido iban a conmover a Dios y torcerle el brazo para así lograr que Dios contestara todos sus caprichos. No tan solo los gentiles tenían esa práctica, sino que los maestros de la ley, los escribas y fariseos que tanto señala Jesús, también lo hacían. Y Jesús en esto está, y más adelante también lo vemos y lo señala, por ejemplo en Lucas 20, 46, 47, donde dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Y escucha el 47 como dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús nos dice aquí que no seamos como los gentiles, que no seamos como los paganos. Pero ¿por qué Jesús usa esta comparación de los paganos, de los gentiles? Un ejemplo bíblico de lo que Jesús está condenando aquí se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 26 al 29. Dice, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndeme. ¿Usted sabe lo que es eso? Desde la mañana hasta el mediodía, repitiendo, oh Baal, respóndeme. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Estos versos son parte del relato en el que Elías confronta al pueblo de Israel y les pregunta que hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones o adorando a dos dioses, y los reta. Les dice, si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, pues sigan a Baal. Preparan 2 altares, cogen 2 becerros, y Elías, el único profeta de Jehová conocido por los allí presentes, les otorga el primer turno a nada más y nada menos que a 450 profetas de Baal. Y estuvieron todo el día, todo desde por la mañana hasta por la tarde, gritando y repitiendo lo mismo, y no hubo ninguna respuesta. Ahora bien, no quiero que malinterpreten ni mis palabras en esta mañana, ni las palabras de Jesús
expresadas aquí en este sermón. Si usted está enfermo, o si tiene un hijo que está enfermo, o que anda en malos pasos, si su matrimonio está atravesando una crisis, si su situación de trabajo lo tiene que no pega un ojo durante las noches, si está confrontando un problema legal que usted sabe que es inocente, pero todo señala lo contrario, siga orando. Siga orando. Presente al Señor su petición. Él quiere que contemos con Él en todo momento y que le digamos todas las cosas. Que le presentemos todas nuestras preocupaciones. Pero quiero que estemos siempre conscientes. Quiero que estén seguros de algo. Y es que ya Él está en control de nuestra situación. Ya Él está en control de nuestra situación. ¿Por qué? Porque como dice el texto, Él conoce todas nuestras necesidades. Así que no es que dejemos de orar por algo que realmente nos angustie, que realmente nos preocupe. Lo que Jesús advierte aquí es, al decir eso de vanas repeticiones, es al sentido que puedan tener las mismas. No es que ore insistentemente ante Dios por algo que realmente lo está cargando, sino es el sentido con el que hace la oración. Pongamos un ejemplo más actual. El rosario de las 9 noches. 9 noches en las que repiten lo mismo y que la intención principal es llevar al cielo a ese ser querido que lamentablemente, si no reconoció su pecado en vida y se arrepintió, su destino ya está trazado. Pero que de igual manera, si lo hizo, también su destino está trazado. Amén. Amén. Tus oraciones repetitivas no van a cambiar eso. Tus muy hermosas y elocuentes palabras tampoco. Quiero leer una cita del libro Primero de su Reino, que es el que estoy utilizando para toda esta serie de sermones. Dice, el problema, y escuche bien, es un resumen de todo lo que estamos hablando. El problema no es la larga duración de la oración en sí, ni el hecho de repetir más de una vez la misma petición, sino la motivación que puede haber detrás de nuestras repeticiones y la idea equivocada de que Dios nos escuchará en razón de nuestra locuacidad, palabra de domingo. Una oración, y resumen la cita, una oración no es necesariamente buena por ser corta, ni mala por ser larga. Una oración no es necesariamente buena por ser corta, ni mala por ser larga. Así que ni las palabras hermosas ni lo largo de las oraciones hace que Dios cambie de opinión. Más bien nuestra oración debería ir dirigida a que aquello que pidamos esté alineado en perfecta armonía con los planes y los deseos de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo podemos saber esto? Conociéndolo. ¿Cómo podemos saber cuáles son los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y alinear nuestra oración con esa? Metiéndonos en la Escritura, orando y pidiéndole dirección. Él no es Dios de confusión. Amén. 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 ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad?, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ustedes saben cuán dichosos somos de ser hijos de Dios. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? De que el mismo Dios que creó todas las cosas tenga a bien adoptarnos como sus hijos. El Dios creador de todo, por medio del sacrificio de su Hijo, nos ha adoptados. Y que Él no es cualquier padre. Nuestro Padre nos ha adoptado y que no es cualquier padre. ¿Por qué? Porque yo como padre podría tener una idea de lo que mis hijas necesitan. Tengo 3 hijas y yo podría tener una idea de lo que, a mi entender, mis hijas necesitan, pero estar bien lejos de la realidad. Estar bien lejos de lo que realmente necesitan. Sin embargo, Dios,
Dios sabe exactamente qué es lo que sus hijos necesitan. Él conoce de nosotros hasta el más mínimo detalle, nuestros sueños y desvelos, nuestros deseos y anhelos, nuestros planes futuros y nuestros fracasos pasados. Todo, absolutamente todo lo conoce Él. ¿Quién mejor que Él para saber qué necesitamos? ¿No creen ustedes que al uno crear conciencia y al darnos cuenta de esta poderosa verdad, tiene que ocurrir un cambio radical en nuestra manera de orar? Ya yo no veo el tiempo de oración de la misma manera cuando comprendí esto. Cuando hizo clic y comprendí esta realidad. Así que no inundemos nuestras conversaciones con Dios, ese tiempo que separamos con Dios, con palabras vanas que no logran nada en Él. No perdamos el tiempo. Miren cómo dice Eclesiastés 5:1-3. Escuche bien esta palabra. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Preciosa palabra. Amén. Amén. O sea, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Consejo sabio este que nos da el autor de Eclesiastés. En muchas ocasiones nuestras muchas palabras silencian la voz de Dios. Hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Él hable. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas, va en el centro comercial y se encuentra con personas de esas que hace años que usted no veía, que estudió con usted en la high o que tal vez lo conoce de alguna iglesia, hace muchos años no lo veía? Y esta persona comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y usted al otro lado queriendo también contarle, porque, oye, los dos llevan el mismo tiempo sin verse. Y usted queriendo contarle, pero mire, no le da break. Tan solo usted se limita a decir sí, ajá, no, ok. Eso es lo único que usted dice. Y hasta que usted ve una puerta de escape, vibra el teléfono que esté sonando y dice, espérate, nos vemos que me están esperando. No, mira, me están llamando, me tengo que ir. ¿Ah? ¿Cuánto le ha pasado eso aquí? No me... Cosa terrible, ¿verdad? Pues no cometamos ese error cuando estemos en la cámara secreta con nuestro Padre. Salomón en su libro llama a esos que practican tal manera de acercarse a Dios necios. A esos que hablan mucho y hablan y hablan y hablan sin sentido ninguno, repitiendo lo mismo. Recuerda que Él mejor que nadie sobre la faz de la tierra sabe de qué cosas tienes necesidad. Cambiemos nuestra manera de orar y seamos conscientes de todo esto, y veremos cómo Dios, que nos escucha en lo secreto, nos va a recompensar en público. Aprendamos a orar. No es por menos que Jesús se toma el tiempo de ser tan extenso en su sermón en lo que es el tiempo de oración. La semana que viene continuaremos con el Padre Nuestro, así que hay mucha tela para cortar en esto de la oración. Y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas. Óigame, si no las está haciendo con usted, por lo menos conmigo las está haciendo. De verdad que he sido confrontado con su palabra. Y en esto de la oración,
en muchas ocasiones fallamos. Sin darnos cuenta estamos haciendo esto. Así que oremos con el sentido correcto, con la motivación correcta, en el lugar correcto y con el sentido correcto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú mejor que nadie sabes de qué tenemos necesidad. Porque no ha salido palabra de nuestra boca y ya tú la sabes todo. Y esto no es simplemente repetir un verso bíblico que establece esto, sino es comprender que es realidad. Que nosotros todavía no te hemos dicho cuál es la situación y el problema y ya tú lo conoces. Que tú sabes mejor que nadie cuál es nuestra necesidad real. Que tenemos que acercarnos, como dice el autor de los Hebreos, sabiendo que tú estás ahí y que premias a aquellos que te buscan. Señor, hay un montón de situaciones en las cuales venimos ante ti y oramos una vez tras otra, y no es esto lo que tú condenas, Dios. Porque tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestra humanidad, y es seguir preocupándonos por la misma situación y no descansar en saber que ya lo presentamos ante ti y podemos confiar en que tú vas a tomar control y vas a suplir de la manera correcta en nuestra vida respecto a esa situación. Pero tú conoces nuestra humanidad, y mientras está la preocupación, mientras no vemos el milagro hacerse, mientras no vemos el desenlace de la situación por la cual te estamos pidiendo, continuamos presentándola ante ti. No es esto lo que tú condenas, Dios, porque sabes que es un corazón sincero el que está orando constantemente, porque madres han orado por años por hijos en los cuales están en adicción o están en enfermedad, y no es esto lo que tú buscas ni criticas, sino es esas oraciones sin sentido, esas palabrerías que tal vez pueden hasta molestarte, porque demuestran una falta de conocimiento total de quién tú eres y de lo que tienes preparado para nosotros. Así que te pedimos, Dios, que nos perdones si en algún momento nos hemos hallado haciendo vanas repeticiones de oraciones sin sentido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra y aprender a orar. Estaremos viendo la semana pasada ese famoso Padre Nuestro, y viendo el sentido que hay dentro de él, que tú querías que aquella multitud aprendiera de esa oración. Gracias, Señor.